Durante años sus voces llenaron estadios, sus rostros empringuetados y lúcidos iluminaban portadas de revista y sus nombres eran coreados por miles de fanáticos. Vivían bajo reflectores intensos, giras interminables, contratos millonarios y la constante exigencia de brillar más que el día anterior. Sin embargo, un día algunos de ellos se apagaron y el micrófono del espectáculo dio paso a encender el micrófono de la fe. No fue un olvido, tampoco un fracaso. Fue una fe y un toque profundo por parte del Señor. Una de las historias más conocidas es la de Yuri, la icónica cantante de los 80 y 90, considerada la reina del pop, famosa por su infame primavera. Así que fiestas, reflectores y fama la acompañaban como una sombra inseparable, pero un día, en lo más alto de su carrera, sintió que todo lo que le rodeaba, lujos, halagos, aplausos, no llenaba el vacío interior que cargaba en silencio. Otro que dejó ver un cambio en su vida sería Daddy Yankee, quien sorprendió a sus fans cuando anunciaba que se retiraba de la música para dedicarse a las cosas de Dios, predicando en iglesias cristianas evangélicas. También otro que cambió fue el General, aquel de mi abuela no come arroz sino con habichuela, que en los años 90 el cantante Edgardo Franco. El General era una de las estrellas latinas más grandes de la industria de la música. El intérprete de éxitos como Muévelo, Muévelo, o Tu Pum Pum y Ricky Apretadita decidió dar un giro a su vida en 2004 cuando anunciaba que se retiraba del mundo del entretenimiento para dedicarse a su nueva vida como testigo de Jehová. Pero también más allá de América Latina. Sí, Cat Stevens, el cantautor británico que alcanzaba la fama en los 70, con canciones como Padre e Hijo, Father and Son o Will World, vivió un profundo proceso espiritual. Tras un episodio cercano a la partida, se convirtió al Islam y adoptó el nombre de Yusuf Islam. Así que una cosa queda clara, que al final estas historias tienen un hilo en común: la búsqueda. La fama da brillo, pero no siempre da paz. Algunos de estos artistas que verás a continuación descubrieron que el eco más fuerte no es el de un estadio lleno, sino el de una voz interior que les dijo: ven y sígueme. Cuando respondieron a ese llamado, dejaron atrás el ruido y encontraron un silencio que canta más fuerte que cualquier canción. Tal es el caso de José Ángel Llamas. Sí, el protagonista de Nada Personal, que tras haber conquistado las telenovelas en los 2000 y finales de los 90, decidió abandonar los reflectores y refugiarse en la fe. Ahora es pastor de una iglesia cristiana evangélica, la iglesia Calvary Chapel Fort Lauderdale. Su primer encuentro con el cristianismo fue cuando vio el nombre de Jesús en una camiseta de un trabajador de un set de producciones. Cuando él le preguntó sobre su significado, el trabajador del set de producción le regaló una Biblia y una invitación para ir a una iglesia en Miami. A partir de ese momento comenzó a visitar la congregación, al punto tal de que su carrera como actor fue abandonada y se convirtió en voluntario de esa misma iglesia. En el plano personal se sabe que tiene una familia con la también actriz retirada Mara Croato, con quien tuvo 2 hijos. Así que aquí están famosos que encontraron su camino y dejaron atrás el mundo de la fama para convertirse en una sombra de lo que algún día fueron. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Erwin Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.
David Archuleta. En 2008, siendo tan solo un adolescente, Archuleta sorprendió al mundo entero con su participación en el afamado show de talento American Idol. Momento en el que muchos predijeron que sería una de las grandes estrellas del entretenimiento en un par de años. Eso era en 2008. Pero estando en la punta de la fama, en lo más alto de su carrera artística, el cantante de raíces latinas decidió hacer un alto para entregarse por completo a la religión y participar de un programa de misioneros que lo llevó a Chile por 2 años. Y a su regreso, David dejó de lado el pop comercial y ahora canta música cristiana. Ahora tiene más de 34 años y una de sus canciones más populares se llama Crush. Flavio César. Luego de haberse convertido en una de las estrellas juveniles más aclamadas por el público consumidor de telenovelas en los años 90, Flavio César dejó para siempre la actuación para dedicarse de lleno a la religión. ¿Pero qué lo hizo renunciar a la fama? Luego de más de 20 años ausente de las cámaras, el ex actor ha contado en una entrevista por qué su vida cambió de una manera tan radical. Fue en una charla a través de las redes sociales con Tony Han, especialista en bienes raíces. Según dijo, con la fama pierdes un poco de privacidad y vives demasiado para llevar las expectativas de muchas personas. Tenía una vida de mucho éxito, pero también de mucha soledad, sin la familia y siempre buscando el alimento del aplauso para tratar de llenar un vacío que hay aquí en el corazón. Vivía constantemente con ese afán de estar compitiendo con otros artistas. Además, Flavio contó que el camino de la actuación no fue algo que él eligió, sino que más bien era un deseo de su padre. En una parte en la entrevista dijo: hablándote a corazón abierto, el deseo de salir en la tele y de ser artista y de todo eso no era algo que yo quería, era más el anhelo de mi papá. Él quería ser artista de la televisión mexicana, nunca lo pudo ser, nunca se le dieron las cosas. Cuando se dio cuenta de que yo cantaba, pues empezó a impulsar mi carrera. Así que literal, el protagonista de novelas como Agujetas de color de rosa del 94 y Confidente de secundaria, dejó el mundo de la actuación en su mejor momento. No solamente era joven, atractivo y tenía gran fama y una gran proyección. No, a eso a él no le importó y en 1998 se dedicó a predicar la palabra de Dios. Todo sucedió luego de que despidiera a su asistente personal y otra persona ocupara su puesto. Llega a mi oficina una persona con una Biblia con su corbatita. Entonces, sinceramente los cristianos nunca se cayeron bien en aquel entonces. Él no los podía ver, pero ni en pintura. Él nunca compartía algo de fe. Él vivía de una manera que no decía malas palabras. Una de las cosas que a él le llamaba la atención del tipo de su nuevo manager era que tenía una paz interna que sobresalía. Eso era lo que a mí causaba conflicto interno. O sea, no tiene un carro del año como el que yo tengo, no tiene un departamento como el que yo tengo, no tiene la fama. Y yo decía, ¿cómo puede ser que ese señor que me representa se vea tan feliz, más feliz que yo, que lo tengo todo? Así que todo el tiempo cargaba con su Biblia chiquita, café a todos lados. A mí me daba coraje que él tuviera más paz que yo. Tenía tanto coraje que yo lo trataba mal. Yo decía, tengo que romperle la paz. Yo encontré una esperanza de vida en el testimonio de Víctor, ese asistente. Yo pensaba que lo tenía todo. Era una falsedad porque siempre vivía vacío, enojado, siempre exigiendo, siempre compitiendo. Pero cuando vi su estilo de vida, su tranquilidad y su paz, dije, tengo que leer ese libro porque él no se despegaba de él. Hoy Flavio César, el gran Flavio César, es pastor de la iglesia cristiana Oak Hill en San Antonio, Texas, y es padre de 3 niños, el pequeño Caleb, Abril y Elian. Así que hoy en día dice que no todo en el mundo es dinero, ni tener el cuerpo más marcado, como él solía tratar de serlo.
La única diferencia es que ahora las cosas que hago son para glorificar a Dios. Héctor el Father fue uno de los cantantes de reggaetón más famosos a finales de los 90 y comienzos de los 2000. Con el dúo Héctor y Tito, sin duda, dejó una gran huella en la música urbana en Latinoamérica, ya que fueron dos de los artistas que ayudaron a construir los cimientos de lo que hoy en día es el reggaetón. Héctor Delgado, quien usaba el nombre artístico de Héctor el Father, dejó de lado el mundo de la fama y el entretenimiento para dedicar su vida a la predicación de la palabra de Dios. Por su parte, Tito el Bambino continúa siendo uno de los artistas más representativos del reggaetón. Mientras tanto, Héctor ha dicho que se arrepiente de haber cantado reggaetón. Sí. En 2010 se retiró luego de dejar temas emblemáticos como Noche de Travesuras. Y fue en 2015 que se convirtió al cristianismo evangélico, adoptando el nombre de Héctor Delgado, y se formó como pastor. En una entrevista el cantante se mostró muy arrepentido por su faceta como reggaetonero en el pasado y de las canciones que hacía ya, que dijo que no sabía que eso afectaba a la juventud y hasta a su propia hija. Me arrepiento del pasado, de la música que hice, que canté. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y yo no estaba sabiendo eso. Así que ahora no solamente canta a Dios, sino que predica la palabra de Dios. Héctor Delgado. Alison Lewis fue una de las actrices infantiles y juveniles más inolvidables de Televisa. Decidió retirarse del mundo del espectáculo en 2009, poco después de dar vida a su último personaje en el melodrama En Nombre del Amor. Al salir de la televisora, la joven se mudó a Colorado en los Estados Unidos y dio inicio a una vida como empresaria en la que ha logrado destacar, pues es parte de la empresa de cosméticos Pharmacy. Además de tener libertad para manejar sus tiempos, construir sus propias metas y ganar más dinero, la actriz logró formar un equipo dentro de la empresa e ingresar al club de los millonarios. Constantemente en redes sociales comparte gran parte de su labor, esa que realiza dentro de la empresa. De hecho, en 2023 agradeció en redes sociales el apoyo brindado. Así que aquella Alison que saltó a la fama cuando participó en Código Fama, su primera edición, lo que le permitió convertirse en la protagonista del drama infantil Alegrijes y Rebujos. Tras su primer personaje en la televisión, se volvió parte del elenco de Misión SOS, donde tuvo la oportunidad de trabajar junto a Diego Boneta y Maribel Guardia. Años después de sus primeros personajes, fue parte de la producción de Rebelde, Nace una estrella y La Rosa de Guadalupe. Sin embargo, dos de sus producciones más inolvidables serían Al Diablo con los Guapos y En Nombre del Amor, la última novela que protagonizó junto a Altair Jarobo. Cuando tenía solamente 17 años, en 2009, anunciaba que dejaba la interpretación. En aquellos años la actriz declaró que su interés entonces era centrarse en Dios y en su familia, y comenzaba a profesarse como parte de los Testigos de Jehová. Desde entonces vive con su esposo y sus dos hijas, London y Sydney, en Colorado, y no ha tenido problemas en contar por redes la historia de cómo se unió y hablar de los días que pasó predicando puerta a puerta. Así que cuando aparecía mostrando un cheque, mostrando los logros, afirmaba que no era el cheque, sino la libertad de tiempo. Y es que el dinero parece haber sido una constante de preocupación en su vida, ya que no sería hasta hace poco cuando abriría sus puertas y contaría que la razón real por la que dejó su actuación, esa carrera tan promisoria, era por una simple situación.
la precaria situación económica que estaba pasando. Según ella, no acababa una novela cuando ya estaba para otra, y era la urgencia que tenía de mantener a su familia y de tenerles un lugar donde vivir, de tener un techo para ellos. Eso que uno carga durante tantos años siendo una niña, a veces es lo que marca a uno. Así que claramente Alison Lowe no echa de menos su tiempo detrás de las cámaras, de eso es seguro. Junto a su precariedad también reveló que fue una época psicológicamente muy dura, en parte por las presiones de la propia cadena y en parte por la de su propia familia. Y además, a pesar de la fama, se sentía muy sola. Así que ahora vive feliz junto a su esposo y sus 2 hijas en Colorado, Estados Unidos. Una de las primeras frases que viene a la cabeza cuando piensas en los cazafantasmas del 84 es Rick Moranis, y que luego aparecería en Querida, encogí a los niños. El cómico canadiense fue una de las grandes estrellas de la comedia estadounidense durante más de 2 décadas. Y de pronto, su carrera acabó, se paró y se fue. El motivo es conocido. Tras la partida de su esposa, decidió centrarse en la educación de sus hijos pequeños, aunque él nunca lo consideró un retiro, y ha afirmado que le gustaría cambiar la línea de su página de Wikipedia, de lo que escribe como practicante retirado, pero no sabe cómo hacerlo. No le interesa demasiado el internet y menos las redes sociales. Así que durante ese largo hiato y tiempo perdido, en los cuales se fue de la actuación, realizó en el 94 haciendo el papel de Pablo Mármol en Los Picapiedras del 94. Su vida dio un giro en 1986 cuando se casaba con la maquilladora Ann Belsky, con la que tenía 2 hijos y formaba un matrimonio feliz hasta el año 91, cuando ella pereció debido a una enfermedad y él quedó devastado. Se entregó a las cosas de Dios, a ir a iglesias cristianas, y empezaría su devoción. Así que a pesar de no actuar desde el 97, que hizo la película Honey, We Sure Ourselves, ahora desde entonces presta voz. Hizo la voz de Ruth en Hermanos Osos del 2003 y la segunda parte. Vive en Nueva York porque le encanta la ciudad y porque está cerca de sus amados hijos. Vive tranquilo. El nombre del actor y cantante Eduardo Verástegui, ese mismo de Amor en los espejos del café, era infaltable cuando se hablaba de los artistas latinos más apuestos de la década de los 90. Pero cuando se encontraba en la cima de la popularidad en el mundo del entretenimiento, la estrella de telenovelas como Alma Rebelde y Soñadoras dejó todo de lado tras reencontrarse con sus creencias en Dios. Se sentía vacío, se sentía necesitado. El antiguo integrante del grupo Cairo, que había triunfado como cineasta y productor con películas como Sound of Freedom y Little Boy, incursionó en la política, revelando su sueño de llegar a ser presidente de México. Y en los últimos años, un periodista ha dicho que más recientemente en 2025 ingresó a un monasterio en Silverado, estado de California, en el condado de Orange, donde entró supuestamente para convertirse en sacerdote. Eduardo Verástegui. Eso lo dijo un periodista recientemente. Así que definitivamente acabó de darle el gran paso de llevar sus creencias. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y por supuesto dar un like. Y gracias.